Imagínate crecer en la miseria absoluta, sin dinero, sin oportunidades, sin futuro. La gente te mira con lástima, algunos con desprecio, y todos creen saber cómo terminarás, como nadie. Pero ahora ese mismo niño, al que nadie le daba una oportunidad, un día crea una de las compañías más grandes de la historia. Ese niño existió, se llamaba Louis Chevrolet, y su vida no es solo sobre autos, es sobre cómo desafiar al destino y ganarle. Esta no es la historia que te han contado en los libros. Esta es la verdad sin censura, sin filtros, con toda la crudeza del hombre que llevó su apellido al mundo y pagó el precio más alto. Será la realidad cruda de un niño que desafió la pobreza, se convirtió en un ícono del automovilismo y terminó siendo expulsado de la empresa que llevaba su propio apellido. La historia real de Chevrolet, como nunca antes te la contaron. Cómo alguien que no tenía nada construyó un imperio automotriz. Cómo pasó de dormir en una habitación fría a competir contra los hombres más ricos del mundo. Y cuál fue el giro fatal que lo obligó a abandonar su propia creación. Lo que estás a punto de escuchar no está en los libros. Esta es la historia que nunca te contaron sobre Chevrolet. Quédate hasta el final, porque te aseguro que cambiará la forma en la que ves el éxito. Prepárate para oler el caucho quemado de la ambición, para ver cómo se fabrica un mito entre lágrimas de rabia y sudor de talleres clandestinos. Esta no es la historia que crees conocer, es la cicatriz que Detroit nunca quiso mostrar. Louis Chevrolet nació en la Navidad de 1878 en la parte francófona de Suiza, un pequeño pueblo donde el invierno era tan cruel que algunos niños morían de frío. Su familia era pobre, pobre de verdad. Su padre apenas podía alimentar a sus hijos. Su madre cosía ropa para ganar unas monedas. Louis, siendo solo un niño, sabía que su destino no pintaba bien. La pobreza no solo te quita comida, te quita sueños, pero Louis tenía algo que no se podía comprar con dinero, una obsesión. Desde pequeño, quedaba hipnotizado cada vez que veía una bicicleta, porque en su mente, las bicicletas eran más que un objeto. Eran la prueba de que la velocidad podía romper cualquier límite, y sin saberlo, esa obsesión lo llevaría a crear una de las marcas de autos más importantes del mundo. Pero antes de llegar ahí, tendría que enfrentar la peor traición de su vida. Louis crecía ajeno a la grandeza que le aguardaba. Un traslado a Beaune, Francia, a los 9 años, marcó el inicio de una etapa difícil, donde la relojería familiar no lograba prosperar. A los 11 años, Louis se vio obligado a trabajar, encontrando en el taller de bicicletas Roblin su primera escuela de mecánica. Sus manos, hábiles y precisas, pronto llamaron la atención, llevándolo a reparar un triciclo de vapor en el Hotel de la Poste. El dueño del triciclo, un acaudalado viajero estadounidense de apellido Vanderbilt, quedó impresionado por la destreza del joven Louis y le propuso ir a Estados Unidos, donde le prometió trabajo. Este encuentro fortuito, aunque rodeado de misterio, fue el primer paso en el camino que llevaría a Louis a convertirse en una leyenda. El sol ardía sobre las calles de Borgoña, mientras un joven de 12 años pedaleaba como si su vida dependiera de ello. Su bicicleta apenas se sostenía, los rayos estaban torcidos, la cadena sonaba como si fuera a romperse, las ruedas estaban desgastadas. Pero nada de eso importaba, porque en su cabeza Louis Chevrolet no estaba en una bicicleta rota, estaba en una máquina de velocidad, y ese día ganó su primera carrera. No contra otros niños, sino contra su propio destino. Los Chevrolet ya no podían más con la pobreza. No había dinero para comida, no había futuro en su pequeño pueblo. Solo había una opción: empezar de cero en otro país. A los 17 años, Louis Chevrolet se fue a París en busca de trabajo, pero la realidad lo golpeó en la cara. Eres demasiado joven para un empleo serio. No tienes estudios, no tienes contactos. Vuelve cuando seas alguien. Pero él no tenía tiempo para esperar a ser alguien. Así que hizo lo único que sabía hacer: trabajar con velocidad. Consiguió empleo en un taller mecánico, pero su ambición era mucho mayor, porque en su mente los motores serían el futuro, y él iba a ser parte de eso. París, 1899. El mundo estaba cambiando. Los primeros automóviles comenzaban a aparecer. Las calles ya no eran solo para bicicletas y caballos. La velocidad estaba evolucionando y Louis Chevrolet iba a estar en la cima de ese cambio. Consiguió trabajo en Darrac, una de las primeras compañías de automóviles en Francia, y fue ahí donde vio por primera vez un motor rugir. El sonido de la combustión, el olor a gasolina y aceite, el poder de la máquina superando la fuerza humana. Louis Chevrolet se enamoró de los automóviles ese día.
quería, y decidió que no solo quería construirlo, quería domarlos. Estados Unidos, 1901. Después de varios años perfeccionando su talento en Francia, Louis Chevrolet emigró a América en busca de algo más grande. Y fue ahí donde todo cambió. En un taller de Nueva York, un empresario vio a Chevrolet trabajar y quedó impresionado con su conocimiento sobre motores. «Tienes manos de mecánico, pero mente de corredor». Louis Chevrolet estaba a punto de dar su primer salto hacia la fama, pero la pregunta era, ¿tenía el coraje para arriesgar su vida en la pista? Spoiler, sí, y lo que vino después fue legendario. Pero el éxito tiene un precio, y Chevrolet aún no sabía que lo pagaría con su propia empresa. Cuando el éxito llega demasiado rápido, también atrae a las personas equivocadas. Brooklyn, Nueva York, 1905. El rugido de un motor sacudió las calles polvorientas. Todos se giraron para ver aquel monstruo mecánico que avanzaba como un cohete. Y al volante, Louis Chevrolet, el hombre que se atrevía a ir más rápido que el miedo. La gente gritaba su nombre. «Es el diablo en la pista. Ese tipo no conoce el miedo. Chevrolet está loco». Pero no era locura, era hambre de grandeza. Las carreras de autos eran el nuevo espectáculo de la élite americana, y Louis Chevrolet era el piloto que todos querían ver. Los millonarios apostaban fortunas en sus carreras. Los periódicos lo llamaban el suizo volador. Y fue así como conoció a la persona que cambiaría su vida para siempre, William C. Durant, el fundador de General Motors, un hombre que veía oportunidades de negocio en todas partes, incluso en el apellido de Chevrolet. Y cuando vio a Louis ganar carrera tras carrera, supo que ese nombre valía oro. Pero lo que Chevrolet no sabía era que Durant no quería compartir la gloria. Detroit, 1911. William Durant se acercó con una oferta imposible de rechazar. «Quiero que pongamos tu nombre en un auto». Durant quería que Chevrolet fuera la imagen de su nueva marca, y Louis aceptó de inmediato. Al fin y al cabo, era su apellido. Nada podía salir mal, ¿cierto? Error. La empresa Chevrolet Motor Company nació con un objetivo: fabricar autos veloces, potentes y accesibles. Al principio, todo parecía perfecto. Los autos Chevrolet se vendían como pan caliente. Louis Chevrolet era la estrella del momento. Su nombre estaba en cada publicidad, en cada periódico, en cada cartel de Detroit. Pero había un pequeño detalle que nadie le explicó. Él no tenía el control de la empresa, porque en el contrato que firmó, Durant tenía la mayoría de las acciones. En otras palabras, Louis Chevrolet no era el dueño de Chevrolet, solo era un rostro para vender autos. Oficinas de Chevrolet Motor Company, 1914. Louis Chevrolet entró furioso a la oficina de Durant. «Este no es el auto que quiero fabricar». Él quería autos deportivos y veloces, pero Durant solo pensaba en vender autos baratos para la clase media. El dinero versus la pasión. Y Durant no tenía dudas sobre quién iba a ganar esa batalla. No te confundas, Louis. Aquí el negocio no es la velocidad, es vender autos y venderlos a millones. Esa fue la primera advertencia. Pero Chevrolet todavía creía que podía pelear por su apellido. No sabía que ya lo había perdido. Sala de reuniones, 1915. El día que Louis Chevrolet nunca olvidaría. Los accionistas votaron. Se aprueba la salida de Louis Chevrolet de la empresa. Así de simple. El hombre cuyo nombre estaba en la compañía ya no tenía nada que ver con ella. Había sido traicionado. Había perdido su propio apellido. Había aprendido la lección más dura del capitalismo. La marca vale más que el hombre. Y aunque le arrebataron su empresa, aún tenía su genio, su talento y su obsesión por la velocidad. Y la revancha de Chevrolet estaba a punto de comenzar, porque a veces perderlo todo es solo el inicio de algo más grande. Detroit, 1916. Louis Chevrolet entró a una tienda de autos para ver con sus propios ojos lo que había pasado. Ahí estaba su apellido, en cada anuncio, en cada cartel, en cada auto brillante en exhibición: Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Pero no era suyo. Su nombre ahora era propiedad de General Motors. Louis se acercó a un vendedor. «Señor, dígame, ¿quién es Chevrolet?» El hombre sonrió con entusiasmo. «Oh, Chevrolet es una de las marcas de autos más exitosas del país. Fue fundada por el genio de los negocios William C. Durant». La traición estaba completa. No solo le quitaron su empresa, le borraron de su propia historia. Louis Chevrolet había desaparecido, pero no por mucho tiempo, porque estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba. Detroit, 1918.
Mientras Chevrolet, la empresa, vendía miles de autos, Louis Chevrolet, el hombre, estaba en la ruina, sin ingresos, sin poder usar su propio apellido en ningún negocio, sin oportunidades en la industria que él mismo ayudó a construir. Era como si lo hubieran apagado del mundo. Y entonces llegó la humillación final. Louis Chevrolet, el legendario piloto y fundador de su propia compañía, tuvo que volver a trabajar como mecánico en un taller cualquiera, limpiando motores de autos Chevrolet, autos con su nombre, autos que fabricaba la empresa que lo echó. ¿Se imagina lo que sintió en ese momento? Cuánta rabia acumuló cada vez que veía ese logo. Pero Louis Chevrolet no era un hombre común. Él no estaba hecho para morir en la sombra de su propio nombre. Y su revancha estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Indianápolis, 1929. Mientras Chevrolet, la empresa, seguía dominando el mercado, Louis Chevrolet planeaba algo diferente. Si no podía volver a su propia marca, entonces crearía algo nuevo, algo más poderoso, algo más rápido. Así nació la Chevrolet Brothers Manufacturing Company, una empresa dedicada a construir autos de carreras, porque el mundo de los negocios le había fallado, pero la velocidad nunca lo traicionó. Creó motores para las míticas 500 millas de Indianápolis. Diseñó autos que rompían récords de velocidad. Volvió a ser respetado en el mundo de la mecánica. Había vuelto a hacer lo que amaba, sin necesidad de su apellido. Pero entonces, un golpe inesperado detuvo todo: la Gran Depresión. El mercado colapsó, las empresas quebraron, los sueños de Louis Chevrolet se estrellaron otra vez. Detroit, 1934. A los 56 años, Louis Chevrolet ya no era el hombre fuerte que dominaba las pistas. La pobreza regresó a su vida, junto con un enemigo peor: la enfermedad. Su cuerpo estaba pagando el precio de los años en la mecánica. Su salud se deterioró hasta el punto en que apenas podía moverse. Ya no podía trabajar, ya no podía competir, apenas podía vivir. El fundador de Chevrolet terminó sus días en una silla de ruedas, viendo cómo su apellido seguía llenando los bolsillos de otros. La ironía era cruel, pero su legado ya estaba escrito, porque Chevrolet no solo es una marca, es la historia de un hombre que desafió al destino, perdió contra el dinero, pero nunca contra la velocidad. Falleció en 1941, en la misma ciudad donde lo traicionaron, pero su apellido sigue rugiendo en cada motor que lleva su nombre. Si esta historia te impactó y quieres más historias, ve ahora mismo a este video que te dejo por aquí arriba. Porque el éxito no es solo ganar dinero, es saber qué hacer cuando lo pierdes todo. ¿Qué opinas de la historia de Chevrolet? ¿Injusticia o lección de vida? Déjalo en los comentarios, porque esta historia terminó, pero hay muchas más que aún no te han contado.